El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Prevención del COVID-19 en los sistemas de ventilación y aires acondicionados. Este es el sexto de una serie de webinars que se estarán realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de las personas. Este webinar será impartido por el ingeniero Francisco Javier Vadillo Alberto, ingeniero mecánico con experiencia en mantenimiento de edificaciones, Facility Manager, plantas de producción y centros comerciales con especialidad en sistemas de aire comprimido, aire acondicionado, refrigeración y eficiencia energética. Durante el webinar se abordarán temas como tipos de aires acondicionados, cómo el aire acondicionado puede desarrollar enfermedades respiratorias y métodos de control de calidad del aire. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su refuerzo al final de la ponencia, haciendo y completando, mejor dicho, lo que es la encuesta a través del enlace que se les estará publicando en este mismo chat. Es importante que ustedes llenen la evaluación del webinar, ya que con ello nosotros logramos capturar sus datos y pueden ser partícipes de los próximos webinars que se les estarán dando en medio del marco de COVID-19. Cedemos la palabra al ingeniero Vadillo. Muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a ver ahorita una introducción sobre este tema que es bastante importante para la apertura de las industrias y los comercios en especial por la seguridad de nuestros empleados, trabajadores y usuarios. Primero veamos un poco sobre lo que es esta enfermedad y cómo nos puede afectar en el aire acondicionado. El COVID-19 es una enfermedad producida por un virus tipo coronavirus, similar al de la gripe. También otros coronavirus famosos son el MERS, el SARS, que afectaron hace varios años principalmente Asia. Si la enfermedad desarrolla daños severos en el pulmón, puede incluso causar la muerte como causa final. Sin embargo, lo que termina matando normalmente es otra enfermedad como la neumonía o debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo se transmite? Principalmente se hace por medio de nuestras propias secreciones. La humedad que nosotros tenemos al toser, al hablar, se libera y puede alcanzar a las personas que están cerca de nosotros. Esto se hace a través del aire, pero también estas gotitas pueden caer en las superficies que podemos nosotros tocar con mano desnuda, piel descubierta, que nos caiga en los ojos, y eso causa la infección. Se asume que hay un margen alrededor de la persona en que estas gotitas, que por lo general miden unas 5 micras o menos de tamaño, pueden estar flotando alrededor de las personas mientras ellas están hablando, tosiendo, incluso respirando. Se asume también que al toser, la velocidad de salida del aire es tan alta que puede permitir mayores distancias. Sin embargo, el virus tampoco sobrevive mucho tiempo y se recomienda el uso de mascarillas para reducir su impacto. No es que lo elimina, lo reduce. Entonces, es más importante que la mascarilla la mantenga la persona que se encuentra enferma y las personas que no están contagiadas la usan como para prevenir. Se tiene también que evitar tocar superficies con riesgo de que tengan infecciones del coronavirus, y la sanitización de la superficie se vuelve algo importante para conservar la salud de todas las personas. A nivel mundial, este virus se desarrolló principalmente porque al principio nadie sabía que existía, nadie sabía cómo se propagaba, nadie sabía qué tan crítico o qué tan largo era su tiempo de incubación, y todas las personas al usar el sistema de transporte aéreo pues lo regó por el mundo. Esto pues
Fue un problema muy severo, mucha gente está viendo cómo lo contagia, cómo lo previene, cómo se puede generar una vacuna, pero en la actualidad lo que tenemos que hacer es más que todo prevenir. Algunos países incluso ya están abriéndose a la economía mundial, ya consideran que han vencido el virus, mientras que otros todavía estamos viendo cómo terminamos de aperturar. En nuestro caso, El Salvador, hasta el día 12 de este mes teníamos 72 muertes y más de 3.000 casos confirmados de la enfermedad. Se han cerrado fronteras, todavía vamos a estar abriendo por fases, así que poco a poco esperamos ir incorporándonos. Lo que sí se les pide es que a medida que se vayan incorporando, se tomen las medidas de seguridad y de prevención adecuadas para que no se haga un repunte. ¿Se puede transmitir el coronavirus a través del aire acondicionado? Pues la respuesta es sí, es posible. Se considera teóricamente posible, en especial porque la velocidad con que el aire sale de estos equipos puede ayudar a propagar el virus incluso hasta unos 7 metros de distancia. Sin embargo, debido a las concentraciones con que el virus puede estar sobreviviendo en las superficies de estos equipos, se considera de muy poca probabilidad de ocurrencia. Pero observen que dice poca, no quiere decir que sea nula, pero tampoco quiere decir de que si hay un aire acondicionado, todas las personas ya están condenadas a estar infectadas. Entonces, hay que tomar las medidas con respecto a estos equipos y eso es lo que vamos a discutir en esta presentación. Hay dos formas principales que el aire acondicionado puede fomentar la propagación del COVID-19. La primera es por la misma dispersión de las gotículas emitidas por las personas. El aire, usando sus propios ventiladores, aspira las gotitas y las empuja a una velocidad más alta. La otra es que una de las funciones del aire acondicionado permite que estas gotitas se deshidraten. Al ir perdiendo humedad se vuelven gotas mucho más finas hasta que llegan a la proporción de lo que nosotros definimos como un aerosol. El aerosol tiene la virtud o la desventaja en nuestro caso de que puede permanecer suspendido en el aire por un tiempo indefinido. Y es tan fino que puede incluso atravesar filtros o la ropa o las mascarillas más comunes que se están utilizando en el mercado. Quiere decir de que si el coronavirus se forma como un aerosol, detenerlo es bastante difícil. Ahora, tampoco hay estudios concluyentes de nivel científico que confirmen que el coronavirus puede sobrevivir el tiempo suficiente para que las gotitas lleguen a ese nivel de aerosol. También el aire acondicionado puede fomentar otras enfermedades respiratorias. Así que cualquier medida que se tome con respecto al COVID ayudará con cualquier otra que se pueda propagar del mismo modo. En especial porque se pueden formar colonias de bacterias que viven dentro de los aires acondicionados, los ductos, las rejillas, que poco a poco van generando lo que se conoce como el síndrome del edificio enfermo, en el cual el aire acondicionado está tan contaminado de gérmenes que las personas cuando ingresan a esos edificios están expuestos a altas concentraciones de las bacterias o microorganismos y terminan enfermándose. Nos interesa a nosotros entonces controlar la calidad del aire. El aire acondicionado por lo general tiene 4 funciones básicas. La primera es el confort, controlar la temperatura y la humedad para que sean adecuadas y se sienta cómodo. Lo otro es mantener el aire limpio de cualquier sustancia extraña, por lo general es polvo, partículas, cenizas, etc. Eso se corrige usando filtros, pero muchas empresas en algunos casos incluso remueven los filtros porque consideran de que estorban al aire acondicionado o se arruinaron y ya no los quieren cambiar. Otra función es ventilar, eliminar el dióxido de carbono que se va acumulando por la respiración de las personas y inyectar oxígeno nuevo. La ventilación requiere meter aire fresco del exterior. Este aire pues puede traer también contaminantes, así que es importante nuevamente el paso del filtrado. Número 4, eliminar los malos olores.
las impurezas, olor a cigarro, olor a sudor, olor a pollo en la calle, ¿verdad? Todos los malos olores que se puedan aspirar, los tienen que tratar de filtrar con el mismo aire acondicionado. Y no en todos los casos se logra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que el aire acondicionado mueve el aire para poder transmitir esas enfermedades? Entonces, consideremos que hay dos formas en que se hace. Uno, por el tipo de equipo, que puede ser con ductería o sin ductería. Vamos a ver en algunos casos cómo algunos aires son más propensos a poder generar enfermedades respiratorias que otros. Por ejemplo, en los equipos donde no hay ventilación, el recirculamiento de aire es excesivo y no se ventila, nosotros vamos a tener espacios confinados donde el aire está recirculando continuamente. Cualquier impureza poco a poco se va concentrando y va a haber un momento que el nivel tan alto de concentración de gérmenes va a permitir que una persona se pueda enfermar al ingresar a ese espacio o permanecer dentro de ese espacio el tiempo suficiente. Entonces vamos a decir que los equipos sin ductería son todos aquellos equipos que toman el aire directamente del espacio acondicionado, lo pasan por los filtros y decimos que los tienen todavía instalados, lo enfría y deshumidifica para llevarlo a las condiciones de confort y luego lo inyecta de regreso al mismo espacio en forma directa. El segundo equipo sería con ductería. Estos son con la misma función. La diferencia es que ahora el aire lo pueden tomar de diferentes habitaciones, llevarlos a un equipo centralizado, donde se hace la función de enfriamiento, y luego se distribuye por otro medio, que se conoce como el sistema de ductería, hacia esas mismas habitaciones. Entonces podemos tener una persona enferma en un espacio, el aire, recoger ese aire contaminado, y luego regarlo a otras habitaciones donde no existía persona con esa enfermedad o con ese problema. Los difusores se pueden decir que son los elementos que se usan para distribuir el aire ya frío y los retornos son los que se utilizan para recoger el aire de cada habitación. La limpieza se vuelve importante en este caso. Entre los equipos sin ductería podemos encontrar los de ventana o los de paquete de pared. Estos equipos ya se están quedando obsoletos. Son muy pocas las personas que tienen equipos de ventana en sus casas, pero aún así algunas personas los utilizan porque son bastante baratos, fáciles de instalar y eficientes. Lo que está usándose más común en la actualidad es el mini split. El mini split puede ser de tres tipos principales. El de pared, que puede llegar hasta 2 toneladas de enfriamiento. El de techo, que puede ser de 3, 4, 5 toneladas. Y el de cassette, que hay variedad, ¿verdad? Hay desde los pequeños de 1 tonelada hasta los más grandes de 5 toneladas. El problema del mini split es que es un equipo sin ducto que eminentemente recircula aire. Entonces, no suele usarse para aplicaciones de ventilación. Se usa más que todo a nivel doméstico, pero aquí en el país se usa mucho también como en aplicaciones de oficina. Hay un tipo especial que se conoce como el torre o mochila, el cual es todavía más raro de usar aquí en el país, pero se encuentran en algunos lugares y tiene la misma función, ¿verdad? Solo que este toma el aire por la parte inferior y lo descarga por la parte superior, siempre dentro del espacio y no requiere ducto. En los sistemas con ducto, nosotros vamos a depender mucho de la distancia que el ducto tiene para repartir el aire. Entre más largo es ese ducto, menos probabilidades hay que el COVID pueda ser transmitido en las partes finales de trayectoria. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que entre más largo es el ducto, la velocidad con que el aire va fluyendo se va perdiendo en la distancia y se tiende a acumular polvo o sustancias nocivas a lo largo de ese mismo ducto. Entonces, con el tiempo esos ductos se vuelven muy contaminados. Entre los equipos que usan ducto podemos encontrar los famosos fan coil o los centrales. Estos pueden tener la ventaja de que pueden usar ventilación, pero eso se hace a través de la ductería, no a través del equipo.
Entonces, si alguien le vende un equipo tipo split o fan coil, si el diseño de ductería no incluye ventilación, entonces ustedes solo están recirculando el mismo aire. Lo mismo que con el equipo mini split. Si observan, este es un esquema de un equipo central de lo más típico, visto en forma vertical. También se pueden instalar en forma horizontal. Entonces, el evaporador, que es la parte que se ve en la parte inferior, es donde se va acumulando la suciedad y el germen o las bacterias o incluso el virus se puede ir desarrollando. Los equipos paquetes son otras instalaciones que se utilizan bastante a nivel industrial, pero también a nivel de comercio ligero. La ventaja es que todos los componentes del aire ya están dentro del paquete, es como ver un ventana gigante, pero requiere ducto por la cantidad de capacidad que maneja. La ventilación se puede hacer directamente en el equipo o en el ducto. Otros tipos de equipo que usan ductos son los de los sistemas de transporte. Nuestros vehículos que tengan aire acondicionado, aviones, barcos, equipos de maquinaria pesada donde se tienen cajas cerradas, todos ellos tienen aire acondicionado. Estos sí pueden generar un problema bastante serio. Primero porque las rejillas están casi que enfrente del rostro de las personas que las utilizan. El mantenimiento de estos equipos es bien pobre en muchos casos. Y la recirculación se puede generar en concentraciones bastante altas porque las personas pueden permanecer tiempos bastante prolongados en los viajes. Podemos entonces nosotros producir estas enfermedades con el aire. La verdad, tenemos algunos casos que sí nos pueden permitir confirmar que es posible. También veamos cómo lo podemos ir previniendo. En China, a principios de las pandemias, se tuvieron varios casos que fueron bastante promovidos. Uno fue el caso en un restaurante donde una persona que estaba enferma, pero todavía no había presentado síntomas, estaba sentada casi que enfrente de la trayectoria del aire acondicionado. Esto causó que el aire recirculara todo el espacio donde él se encontraba y causó la enfermedad de varios de los que estaban comiendo cerca de él, aunque no en la misma mesa necesariamente. En este cuadro podemos ver cuáles fueron las personas que se contagiaron. Observen que había una persona incluso sentado a su lado y no se enfermó. Tampoco las mesas que estaban lejos del aire acondicionado donde estaba la trayectoria observada. Eso quiere decir de que no hay una certeza al 100% porque no todos se enfermaron por estar en la misma zona. Sin embargo, la probabilidad de que alcanzara el COVID a las personas que se encontraban a más de 4 metros de él es nula si lo vemos desde que las gotitas solo podían haber viajado 1 o 2 metros. Quiere decir que fue un factor en la velocidad del aire que había en la zona para poderse contagiar. Otro caso se dio en unos autobuses en los cuales una persona igual enferma pero sin presentar los síntomas en ese momento iba sentada en la zona central del autobús y el aire acondicionado reconcentró los gérmenes dentro del espacio porque no había ventilación y varias de las personas que iban con ellos se enfermaron. Entonces, ¿cómo tenemos que recircular el aire? Nosotros en El Salvador utilizamos principalmente el método de distribución que se conoce como el aire 100% recirculado. Este se utiliza porque es de lo más barato. El ducto es el más pequeño, no se gasta tanta energía, el equipo se compra de una capacidad bastante más baja, pero todo depende de abrir o cerrar las puertas para que escapen los contaminantes. Esto no permite que entre aire exterior para limpiar las impurezas. Y si las puertas no se abren lo suficiente, pues lo que estamos haciendo es reconcentrar cualquier germen que pueda existir adentro del espacio. Además, el aire, cuando va viajando, puede remover gérmenes que ya se hayan quedado en superficies y acumularlos en su propio material, lo que permite crecimiento y acumulación. Una vez que el germen o la bacteria puede desarrollarse dentro del aire acondicionado, lo que tenemos es como una colonia que está sacando y sacando nuevos gérmenes que a la vez contaminan más y más.
Otro método es el aire 100% exterior. Este sería como el caso extremo opuesto al que vimos primero. Este es muy poco usado, en especial porque se requieren equipos sumamente robustos para poder enfriar el aire exterior, que en este caso en El Salvador es bastante caliente, y luego ese aire que ya se enfrió no se reutiliza dentro del espacio, sino que se bota, se elimina. Es decir, que nosotros estamos enfriando aire y luego lo volvemos a tirar. Esto se usa nada más en hospitales, laboratorios, lugares donde se requieren controles estrictos de calidad o en empresas comerciales donde por políticas no se recircula el aire para minimizar el contagio de personas. Otro método del 100% ventilado no es con aire acondicionado de expansión, sino que es con enfriamiento evaporativo. Estos equipos lo que hacen es evaporar agua en una corriente de aire bastante alta para bajarle la temperatura y luego la botan, no la recirculan. Esto se usa mucho también en bodegas, en industrias y en espacios que son abiertos y donde el aire acondicionado no sería práctico utilizar. El que se usa más a nivel mundial es el aire mezclado. Es una combinación de recircular una parte de aire y introducir una cantidad suficiente para eliminar las impurezas. Esto es lo que se tendría que hacer en todos los edificios. Lamentablemente aquí en El Salvador, por lo que les explicaba, no se suele hacer así, porque primero no existen normas que regulen ventilación en edificios, segundo es más caro porque hay que inyectar un poco de aire exterior y las máquinas tienen que ser de mayor capacidad y más costo, y el diseño de ductería también se complica. Sin embargo, es lo que a nivel mundial se utiliza para reducir la contaminación dentro de los espacios cerrados acondicionados. Si queremos reconocer los ductos, pues aquí podemos ver en la imagen los tres típicos. El ducto de suministro, que es el que lleva el aire frío, el ducto de retorno, que es el que recoge el aire ya en las habitaciones, y el ducto de ventilación, que mete el aire del exterior. En los sistemas 100% recirculados, pues lo que se hace es que se omite fabricar el ducto de ventilación y todo se recircula. ¿Cómo entonces podemos controlar la calidad del aire para reducir la incidencia de estas enfermedades? Pues nosotros tenemos primero que dar filtrados, purificar o sanitizar, que ya implica pues esterilizar prácticamente las superficies del equipo. Nosotros podemos mencionar varias formas de poder lograr todo esto, pero lo importante siempre va a ser el primer punto, el mantenimiento preventivo. Si nosotros, como dueños del edificio, encargados de mantenimiento, responsables de la empresa, permitimos que el mantenimiento sea el adecuado en los aires acondicionados, nosotros vamos a evitar que se acumulen las sustancias tóxicas, los gérmenes, las bacterias, vamos a mantener las superficies limpias, vamos a tener filtros en condiciones adecuadas y eso va a minimizar el impacto que pueda tener el coronavirus para lograr transmitirse. Ojo, que también se tienen que tener medidas preventivas por parte de los usuarios de la habitación, ¿verdad? Mantenerse con la mascarilla, lavarse los ojos, no tocarse los ojos con las manos, etcétera. Todas las medidas profilácticas y preventivas que se dan para el personal se tienen que respetar. Nosotros vamos a tratar de que el aire no sea un factor que multiplique la incidencia de las probabilidades de casos de contagio. El segundo es usar filtros adecuados. Tercero, permitir diluir los contaminantes por medio de la ventilación. Y por último, sanitizar o matar los patógenos, no todos los días, ¿verdad? Pero por lo menos en forma regular. Ojo también con otro detalle. Si el edificio ha estado desocupado por un tiempo y van a ingresar para nuevas actividades de mantenimiento, no olviden que se tienen que abrir 1 o 2 días antes para el personal que va a hacer la limpieza. No vayan a tratar de encender el aire acondicionado de un solo, porque puede haber acumulado polvo, puede haber acumulado suciedad, puede haber acumulado malos olores, etc. Entonces traten de poder darle un día o un mediodía antes para poder dejar el equipo limpio y poderlo encender con comodidad ya cuando los usuarios estén dentro de los espacios.
Aquí pueden ver algunas imágenes de cómo un aire acondicionado va acumulando suciedad con el tiempo, en especial si no tiene filtro. Los filtros, como están diseñados para capturar partículas, dependen del tipo de partícula al que están diseñados. Así como el filtro de las mascarillas que se usan para las personas, no todos los filtros logran prevenir que el virus pase, especialmente porque podemos decir de que el virus es tan pequeño que puede atravesar la mayoría de los filtros que existen en el mercado. Más que todo, tenemos que considerar que el filtrado va a permitir evitar que entren partículas y gérmenes o las gotículas no penetren directamente al serpentín. Otros tipos de filtros que no se usan mucho a nivel comercial son los filtros de bolsa. Estos lo que hacen es aumentar el tamaño del filtro al usar dobleces. Lamentablemente estos filtros son bastante caros en el sentido de que no son lavables. Se tienen que desechar una vez se acumula suficiente suciedad o generan mucha caída de presión. Pero permiten incluso filtrar partículas de hasta 0.3 micras. Y si consideramos que las gotículas medían 5 micras, nosotros podemos prevenir este tipo de problema. Sin embargo, el aerosol anda alrededor de 0.3 micras o menos. Quiere decir que en condiciones severísimas, esto podría permitir un poquito de las partículas que penetran. El filtro que se utiliza a nivel de hospitales o en laboratorios es el que se conoce como el filtro absoluto. Este filtra hasta el 99.99% de las partículas suspendidas. No se puede decir que el 100% porque siempre hay una partícula más fina. Sin embargo, son también caros y poco lavables y requieren equipos especiales para ser utilizados. No solamente porque aquí vieron que dice, mire, use un filtro absoluto y va a filtrar la mayoría de los problemas. Cualquier aire acondicionado está diseñado para poder utilizar un filtro EPA. Se tiene que tomar en cuenta el motor del ventilador para que pueda funcionar. La falta de filtrado ocasiona que dentro del equipo se vaya acumulando suciedad con el tiempo. Entonces, dentro de unos 2, 3 años, sus ductos se pueden ver de esta manera, llenos de polvo, ¿verdad?, con insectos, basura y otras cosas. Esto permite el crecimiento de las bacterias, hongos, mohos, y de ahí desarrollarse malos olores o enfermedades que con el tiempo es difícil de eliminar. La purificación es requerida para también prevenir el COVID. Más que todo lo que necesitamos es ventilar. Usted puede abrir las ventanas, abrir las puertas, permitir que el aire salga y entre libremente un rato antes de encender el aire acondicionado. Y cuando termine de usar el aire acondicionado al final del día, también puede abrir un momento las ventanas para que cualquier concentración de aire que se pueda haber quedado dentro del espacio pueda ser eliminada por ventilación natural. El sol es un factor bastante adecuado para eliminar gérmenes en cualquier condición, incluso el COVID, por lo que algunos científicos han mencionado. Quiere decir de que si se permite los fines de semana asolear los espacios al permitir que las ventanas estén abiertas sin aire acondicionado, pues eso también les puede servir. La sanitización ya requiere un procedimiento en el cual se aplica una sustancia que destruye los gérmenes o las bacterias o los virus. Algunos equipos de aire acondicionado mini split modernos incluyen ya sistemas de sanitización o de purificación electrónica. A estos sistemas pues varían según las marcas. Hay unos que son por ionización, hay unos que son por ozonificación, hay otros que le llaman limpieza automática, otros que le llaman doctor de virus, etc. Todo depende de qué marca sea, así se va a llamar. Pero el concepto es que ya disponen de elementos para minimizar el impacto de los virus y los gérmenes. Ahora, no hay ningún estudio que confirme que esos mecanismos incorporados matan el COVID-19, porque no han habido estudios con el tiempo suficiente para poderlo detectar. Sin embargo, algunos sí han sido probados con coronavirus similares, como el MERS y el SARS, con resultados adecuados. Uno de los métodos que también está ganando popularidad es el uso de lámparas ultravioleta.
La lámpara ultravioleta utiliza una radiación, digamos, UVC, es de alta frecuencia, que destruye los gérmenes, los virus, y mata cualquier otra cosa que esté por ahí en el ducto o en el aire acondicionado. La ventaja es que como es una luz dentro de la ductería, cualquier partícula que pase que esté contaminada se va a ver afectada por la luz. Nosotros podemos encontrar muchas marcas que venden lámparas ultravioletas, pero no todas tampoco son utilizables en todos los tipos de aire acondicionado. Entonces hay que tener cuidado de si en alguna aplicación quieren utilizar lámpara ultravioleta, si esa lámpara es compatible o no con el equipo que tienen ustedes en el momento. Esta imagen es bastante interesante porque si ustedes se dan cuenta, este es un serpentín cortado por el centro, a la mitad, en el cual se puede ver el interior del serpentín. Este se acababa de limpiar y observen de que la primera fila está bastante limpia, pero el agua no logró penetrar hasta el centro del serpentín, solamente se ve limpio en sus superficies. En ese centro, eso que se ve como costra negra, son las bacterias, es la suciedad, es el moho que se queda atrapado dentro del serpentín y no es limpiado a cabalidad. La lámpara ultravioleta tiene la ventaja de que al matar los gérmenes y eliminar cualquier fuente de alimento que puedan tener, eso se limpia solo. Poco a poco se va secando y el aire lo va eliminando hasta que queda en una condición que no requieren incluso lavar el equipo tan frecuentemente. Un detalle también que hay que tener en cuenta, que la lámpara ultravioleta genera una radiación que puede dañar los ojos cuando ustedes la miran por tiempo prolongado. Entonces, cuando se disponga de lámparas ultravioleta, el personal de mantenimiento tiene que utilizar lentes para prevenir cualquier daño y no tienen que estar viendo la luz las personas que están sujetas al equipo. En los estudios que les menciono, como les estaba explicando, no hay estudios que digan que la luz ultravioleta mata el COVID-19 o previene el COVID-19 completamente. Sin embargo, hay estudios previos del SARS y del MERS donde sí se demostró que podían inactivar todos los coronavirus que generaban esas enfermedades en particular. Se recomienda casi que obligadamente para hospitales, quirófanos y clínicas. Si ustedes tienen clínicas empresariales, sí se recomendaría de que evalúen que el aire acondicionado pueda ser uno que ventile y o que utilice luz ultravioleta para que puedan garantizar que las personas enfermas que lleguen a la clínica no dejen un virus atrapado en el aire acondicionado que luego pueda afectar a las personas que lleguen a consulta. También en el mercado ya empiezan a surgir lo que se conocen como unidades UPA o purificadoras de aire. Estas unidades no son aires acondicionados, ellas no enfrían. Lo único que hacen es tomar el aire del espacio, lo filtran, lo limpian y luego lo desinfectan por medio de las lámparas ultravioletas o sistemas de ozono. Estos vienen en diferentes tamaños porque hay tamaños industriales, pero también han surgido modelos pequeños para equipo mini split, para equipo conductería e inclusive para escritorio. Estas son un poco más caras que las lámparas ultravioleta. Utilizan un material que se va oxidando, que se conoce como el catalizador, y con el tiempo se deterioran. Quiere decir que el catalizador en su uso se va descomponiendo y se requiere recambio cada 2 años. Las lámparas ultravioletas son más baratas, pero algunas marcas solo duran 1 año dentro del margen de radiación ultravioleta adecuada. Otras duran más tiempo y ya están surgiendo en el mercado también lámparas en forma LED que generan radiación ultravioleta, pero no hay muchas pruebas tampoco realizadas con ellas. Las lámparas que utilizan, los sistemas que utilizan ozono
también se están volviendo un poco populares, más sin embargo podemos decir que hay un problema entre los estudios científicos. Hay algunos estudios que dicen que las concentraciones de ozono que generan estos equipos no pueden ser tan saludables para el personal que está en lugares muy cerrados y que puede generar efectos secundarios no deseados. Igual, como ahora todo se tiene que probar en forma científica, pues hay estudios que dicen que no genera problema y otros que dicen que sí generan problema, pero lo que sí les puedo decir yo es que la lámpara ultravioleta es más sana en ese sentido, porque casi que todos los estudios indican que sí genera ventajas para matar virus y bacterias. En cambio, con el ozono sí hay ventajas porque permite matar gérmenes, pero en lugares muy cerrados no se recomienda por esas aplicaciones o por esas contradicciones que todavía se encuentran. Entonces, en resumen, cuando nosotros regresemos en nuestra fase correspondiente para la actividad económica, tenemos que seguir por lo menos algunos procedimientos o pasos. El primero, limpiar y probar el funcionamiento de los equipos. Y si es posible, sanitizarlo. Segundo, permitir la ventilación de las oficinas y edificios, ya sea abriendo las ventanas o si el aire dispone de sistema de ventilación, dejarlo encendido el ventilador para que vaya limpiándose solo y bote cualquier impureza o mal olor que se haya acumulado por haber estado inactivo. Tercero, si se puede y la economía lo permite, pues implementar tecnologías de purificación y sanitización de aire en las aplicaciones que ustedes correspondan, ya sea usando lámparas ultravioleta o tecnologías similares. Bueno, esta es la presentación. Espero que hayan encontrado algún tema de su interés y si tienen alguna pregunta, pues en este momento las responderemos. Muchas gracias. Agradecemos. Agradecemos al ingeniero Francisco Javier Vadillo por el desarrollo de este webinar, Prevención de COVID-19 en los sistemas de ventilación y aire acondicionado. En estos momentos daremos paso a la selección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, una compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología Una pregunta para su posterior respuesta. Gracias. Uno de los participantes indica que si podría ampliar un poco el tema de dilución de contaminantes por medio de ventilación y si considera que el uso de aire acondicionado con ventanas abiertas permite la dilución de contaminantes. ¿Cómo no? Normalmente la contaminación o los contaminantes en el aire acondicionado se evalúan de dos categorías. Las que vienen externas, que suelen venir por entrada de polvo, por las hendiduras de puertas, ventanas, cuando alguien abre y entra, que lleva todo ese polvo, y los contaminantes internos, que se generan por las mismas personas o los equipos que están operando dentro del aire acondicionado. Ahí tenemos el dióxido de carbono que se emite al respirar, el sudor, los malos olores, el cigarro en el caso de la gente que fumaba dentro de los espacios con aire acondicionado, pero que hoy es prohibido, etcétera, etcétera. Entonces los aires acondicionados para realizar esa función lo que hacen es que toman aire del exterior, lo inyectan después de ser filtrado, enfriado y purificado hasta cierto punto y luego lo vuelven a introducir al espacio acondicionado. Ahora, ¿en qué proporción se tiene que inyectar el aire? Eso depende de cuántas personas o cuántos cambios de aire se requieran para la cantidad de personas que están dentro del aire acondicionado. Eso también depende de la actividad. No es lo mismo una habitación donde solo hay personas haciendo trabajo de oficina, donde nosotros podemos estar introduciendo de aire exterior unos 5 a 10 CFM de aire por persona. O si es un gimnasio donde la gente está haciendo actividad física pesada y está sudando y generando calor, entonces se requieren de 10 a 15 o más CFM por persona. Ya existen tablas y los ingenieros o los diseñadores de aire acondicionado suelen usar esos estudios estadísticos de cuánto aire hay que introducir para poder corregir el problema.
Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes introducen más aire del necesario, simplemente lo que van a tener es mayor consumo de energía eléctrica en el aire porque tiene que enfriar aire caliente. Si ustedes no meten la cantidad necesaria, entonces se empiezan a acumular esas impurezas. Quiere decir de que si yo abro las puertas con el aire acondicionado funcionando, yo estoy permitiendo que entre el aire, pero no lo estoy limpiando de las impurezas externas. Solamente estoy usando el aire para filtrar las impurezas internas. Entonces, siempre he recomendado tener una presión positiva generada por la inyección de aire exterior a través del aire acondicionado en la proporción más adecuada para tampoco excedernos en consumos energéticos. No sé si eso responderá a la pregunta por completo, pero lo que sí podemos decir es de que si usted abre las ventanas mientras tiene aire acondicionado puesto, lo único que está haciendo es generar más gastos de energía eléctrica y meter aire caliente al exterior y alterar las condiciones de confort en el interior. Usted puede abrir la ventana de preferencia antes de encender el aire o después de que ya terminaron el día, dejarla abierta un rato para evacuar todo el exceso si así lo prefieren. Pero lo más correcto es que su aire acondicionado disponga de un sistema de ventilación si es una oficina con mucho movimiento o mucha ocupación o un centro comercial. Ok. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para determinar la frecuencia de sanitización de los aires acondicionados? ¿Cómo no? Igual, así como depende la limpieza de impurezas en el aire, de qué tantos usos se tenga, la sanitización también dependerá de que si es un aire que se utiliza mucho o si se utiliza relativamente poco. ¿Cómo podemos medir ese uso mucho o uso poco? Si yo, por ejemplo, tengo un aire en un banco donde continuamente entra y sale gente diferente y que están trayendo contaminantes de la calle, yo ahí tengo una alta probabilidad de introducir un virus o una enfermedad cada vez que las personas vienen del exterior. Entonces tengo alto tráfico. Entonces es probable que en un banco sea adecuado sanitizar cada día o a lo más cada semana. Esto puede aplicar también en restaurantes, en centros comerciales con alto movimiento, etc. Ahora, ¿con qué se sanitiza? La sanitización puede ser algo tan sencillo como utilizar un spray en las rejillas de los equipos. Para poner un ejemplo, si ustedes viajan por avión en la actualidad, antes de la pandemia, cada vez que el avión iba a aterrizar a un país, sanitizaban el aire acondicionado del avión. Antes de tocar tierra, las personas de Aeromozo, los encargados de vuelo, como ustedes lo quieran llamar, antes de tocar el tierra, ellos hacían un procedimiento y nebulizaban en la cabina con un desinfectante en el aire acondicionado. Quiere decir que ahí estamos viendo una aplicación de por cada uso una sanitización. Esto puede aplicarse también en autobuses. Cada vez que yo haga un viaje interdepartamental, sanitizar el aire. Ahora, ¿qué sucede si ustedes tienen el aire de su oficina, donde las personas que la manejan principalmente son ustedes o pocas personas, y el aire no lo encienden 24 horas o tampoco lo encienden todo el tiempo? Entonces puede ser de que ustedes no requieran sanitizar el equipo todos los días, ¿verdad? Y lo puedan hacer solamente una vez por semana o una vez al mes. Ya existen también sistemas de sanitización automáticas en los aires acondicionados que son como una especie de pastilla que se pone dentro del equipo que a medida que va pasando el tiempo se está disolviendo. Entonces eso sanitiza la bandeja, aunque no sanitiza al 100% todo el equipo. Pero el mejor método de todos es la lámpara ultravioleta, porque la lámpara está encendida todo el tiempo. Entonces ustedes están sanitizando las 24 horas del día, continuamente. Entonces ese es el método que yo más recomendaría en aplicaciones de alto tráfico. Entonces si ustedes tienen esa aplicación de banco, restaurante o centro comercial,
la lámpara ultravioleta sería una sanitización continua perenne. Si no usan lámpara ultravioleta, entonces evalúan si una semana, cada 2 días, cada 3 días, se puede mantener la sanitización. Y si son transporte público, lo ideal es que al menos una vez al día se sanitice el autobús o una vez después de terminar el recorrido. Y en el caso de los aviones, pues que ya lo hacen por reglas de aeronáutica, lo hacen una vez por evento, por uso. Ok, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Concluyo la fase de preguntas. De igual manera, si algún participante desea realizar una pregunta directa, pues en pantalla se encuentra el contacto del ingeniero. Antes de cerrar este webinar, quisiéramos recordarles que en la casilla de preguntas y respuestas se ha habilitado y donde ustedes podrán encontrar un link para que puedan realizar la evaluación del webinar impartido. De igual manera, recibirán un correo electrónico para que puedan realizar la evaluación y con ellos tengan una retroalimentación y podamos incluir sus solicitudes y observaciones, así como compartirles la programación de próximos webinars. Agradecemos al maestro Francisco Javier Vadillo nuevamente por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que realizaremos el próximo día. Hoy mismo, disculpen, a las 2:30 de la tarde, el cual será impartido por las especialistas Daniela Fagioli y la doctora Karen Colocho, titulado Limpieza y desinfección en los lugares de trabajo para la industria de alimentos y farmacéutica. Los esperamos en próximo webinar que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la apertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias.